Saludos. Vamos a analizar a continuación los circuitos integradores. Un integrador es un circuito que efectúa la operación matemática de la integración sobre la señal de entrada, entregando una señal de salida proporcional a la integral de esta última. Esto que expresado así dice pocas cosas, vamos a intentar explicarlo desde el punto de vista práctico de lo que equivale en la electrónica. Para eso nos vamos a ayudar de un circuito típico, una célula RC, compuesta en este caso por resistencia y un condensador, a la cual le aplicamos una onda cuadrada, como podemos ver aquí. Le aplicamos una onda cuadrada, en este caso de 500 hercios, con una amplitud de 1 voltio. Y lo que vamos a hacer es analizar la caída de tensión en extremos del condensador. Como ya conocemos, con respecto a la forma de onda de carga y descarga de un condensador, lo que va a ocurrir es que cuando yo meta aquí una tensión positiva, en nivel lógico 1, yo voy a tener aquí tensión y una tensión en este caso de 1 voltio, y lo que va a hacer es este condensador cargarse a través de esta resistencia. Es decir, por aquí va a circular una corriente y este condensador se va a ir cargando. Lo que ocurre es que el condensador, a medida que se va cargando, la caída de tensión en sus extremos aumenta. Con lo cual lo que ocurre es que al aumentar la caída de tensión en el condensador cada vez más, la diferencia de potencial en extremos de la resistencia disminuye, porque yo meto aquí una tensión fija y este condensador se va cargando. Primero 0 voltios, caída de tensión 1 voltio. Entre 10K nos salen 0,1 miliamperios y este condensador se empieza a cargar. A medida que se va cargando, la caída de tensión en sus extremos aumenta, con lo cual pasaría, por ejemplo, a 0,1. Con lo cual la tensión en la resistencia sería 1 voltio menos 0,1, 0,9. 0,9 dividido por 10K ya no sería, como en el caso anterior, 0,1 miliamperios, sino que sería 0,09 miliamperios. Es decir, la corriente disminuye. Al disminuir la corriente por la resistencia, disminuye la corriente por el condensador. Con lo cual el condensador, la velocidad de carga disminuye, con lo cual el incremento de tensión también disminuye. Ello provoca, como ya conocemos, la típica forma de onda de carga y descarga de un condensador, es decir, esta forma de onda. Si yo le doy aquí, paramos, tiramos hacia atrás, esta forma de onda que tenemos aquí. Con la señal roja estamos midiendo la señal de entrada y la azul la tensión en extremos del condensador. Aquí lo que ocurre es lo siguiente, que en un primer momento tengo 0 voltios y el condensador está cargado a 0. En el momento en que yo meto una tensión de 1 voltio en este punto, lo que nos ocurre es que el condensador se empieza a cargar. Se empieza a cargar a través de la resistencia. En un primer momento la caída de tensión en los extremos es 0, la corriente es muy grande y el condensador se carga con mucha pendiente. Ahora bien, a medida que va pasando el tiempo, la caída de tensión en el condensador, como vemos aquí, va aumentando. Con este punto que tenemos aquí vemos que la tensión va aumentando. Al aumentar la caída de tensión en el condensador, lo que ocurre es que la caída de tensión en extremos de la resistencia disminuye. Al ser mayor esta tensión, esta es fija, esta disminuye, con lo cual la corriente disminuye. Al disminuir la corriente, la cantidad de carga del condensador también se hace más lento, disminuye, con lo cual sí es verdad que sigue aumentando su caída de tensión en el condensador, pero cada vez con unos niveles incrementales más pequeños. Hasta que llegamos a un punto en el que el condensador está prácticamente cargado, suponemos que el condensador se ha cargado totalmente, es decir, que la caída de tensión en sus extremos ya es de 1 voltio, con lo cual la caída de tensión en la resistencia es 0, con lo cual la corriente por aquí es 0, con lo cual el condensador ya no se puede cargar más. Por eso tenemos aquí una línea que es totalmente horizontal. Cuando yo aplico 0 voltios en este punto, ocurre el proceso contrario, que toda la tensión que está en extremos, una tensión negativa, me da lo mismo, que toda la tensión que está en el condensador cae en extremos de la resistencia, con lo cual el condensador se empieza a descargar, es decir, empieza a circular una corriente en sentido contrario, con lo cual el condensador se empieza a descargar y la caída de tensión en sus extremos disminuye. Pero a medida que disminuye la caída de tensión en sus extremos, la corriente que circula por la resistencia disminuye, con lo cual la velocidad de descarga disminuye, con lo cual la caída de tensión en extremos del condensador cada vez tiene unos valores incrementales menores. Como se ve aquí, cada vez la pendiente es más pequeña. Este es el efecto de una célula RC. Ahora bien,
¿De qué hablamos cuando hablamos de un integrador? Cuando hablamos de un integrador es que me integra la señal que yo tengo aquí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que me linealiza la señal que yo tengo aquí. Es decir, que me convierte esta forma de onda, que no es lineal, en una forma de onda triangular. Como vemos en este caso que tenemos aquí. Si yo aplico una tensión cuadrada como esta que tenemos, está en diferentes niveles de tensión, eso es verdad. Lo que ocurre es que yo aquí a la salida voy a obtener una forma de onda como esta azul que tengo aquí, que es totalmente o prácticamente lineal, es decir, tanto las cargas como las descargas son lineales. ¿Qué es lo que yo tengo que conseguir para que una subida, una carga del condensador sea lineal? Lo que tengo que conseguir es el mismo efecto que tendría que conseguir en una botella de agua. Si yo quiero que el nivel de la botella de agua vaya aumentando a un nivel, a una velocidad constante, lo que tengo que hacer es echar una cantidad de agua, una corriente de agua también constante. De esa manera conseguiré que vaya subiendo de una forma proporcional. Aquí exactamente lo mismo. Lo que tengo que hacer es que la corriente que circule por este condensador, independientemente del instante en el que haya pasado, sea una corriente constante. ¿Cómo lo consigo con este circuito? Muy sencillo, como hemos hablado hasta ahora, las dos premisas importantes que decíamos de que la corriente por aquí es cero, de que la tensión entre este punto y este es cero, y como este es cero, prácticamente aquí la tensión es 0 voltios, pero la corriente por aquí es cero. Con lo cual, lo que ocurre es lo siguiente, cuando yo aplico una onda cuadrada, cuando la aplico un 1, yo estoy aplicando una tensión de, por ejemplo, 1 voltio. Aquí tengo 0 voltios, la corriente que va a circular por aquí va a ser la Vin dividido por Rin. Y es una corriente constante. Como esta corriente no puede circular por aquí, tiene que venir por aquí. Si tiene que venir por aquí, viene en este caso por esta resistencia y por este condensador. Es decir, esta misma corriente viene por las dos vías, por los dos caminos. Con lo cual lo que estoy haciendo es que la corriente aquí sea constante, que la corriente por aquí sea constante, con lo cual la tensión de carga en el condensador es constante. Y eso lo vamos a ver rápidamente en la práctica que vamos a montar. Primeramente, yo recomiendo que se monte esta práctica que tenemos aquí, una célula RC como hemos visto aquí. Célula RC que de momento no hemos cambiado valores, pero podríamos cambiar valores. Si yo ahora en vez de poner 500 hercios pongo 1 kilohercio y doy marcha a la simulación, bueno, pues veo que el efecto es este que tenemos aquí. Es decir, es la misma forma que antes, solamente que más estrecha, con lo cual no le damos tiempo vamos a decir, a que llegue a estar el condensador tan arriba. Bueno, lo dicho esto, vamos a realizar la práctica esta. Esta práctica es, bueno, la que podemos ver aquí, la hemos modificado en cierta manera con la práctica de los apuntes para poder estudiar al mismo tiempo el efecto en una célula RC que vamos a colocar aquí y el efecto en la salida. Para eso tenemos el circuito integrador que es este, en el que con este osciloscopio, con el canal B, vamos a ver la señal de salida y una célula RC con los mismos valores, 10K de resistencia, 10K kilopicofaradios o nanofaradios de condensador, y con la onda A, con el canal A, vamos a ver la forma de onda en extremos del condensador. Con lo cual, si yo a esto le doy forma, le doy marcha, damos aquí, le digo ejecutar, vemos que tenemos aquí la simulación. Lo dicho, con el canal rojo estamos viendo la señal integradora y con el color azul la forma de onda de carga y descarga en el condensador. Si miramos esto, traemos hacia atrás el buffer, vemos que las formas son estas. La forma de onda de carga y descarga del condensador, como hemos comentado anteriormente, es esta forma de onda que tenemos azul, lo hemos visto antes. Sin embargo, a la salida, como estamos manteniendo constante la corriente que circula por esta resistencia, lo que estamos consiguiendo es que esta forma sea prácticamente lineal. No se ve exactamente lineal porque, bueno, tiene una pequeña desviación, una pequeña variación. Entonces, ahora os aconsejo que hagamos diferentes pruebas cambiando o variando las frecuencias.
Por ejemplo, si en lugar, como hemos hecho anteriormente, de colocar 500 hercios, colocamos 1 kilohercio y damos marcha a la simulación, un momento que tenemos aquí un problema, vamos a guardar la señal, le damos marcha a la simulación. A veces ocurren problemas de estos. Un momento. Ahora salimos. Como hemos dicho antes, lo que vamos a hacer es guardar el circuito, darle marcha, nos sigue dando el problema, con lo cual lo mejor es que cerremos la aplicación y la volvamos a abrir. La volvemos a abrir con el integrador. Tenemos aquí el circuito, como hemos comentado, tenemos 1 kilohercio, le vamos a dar marcha y tenemos aquí la forma de onda. Entonces, en esta forma de onda, como hemos comentado antes, cada vez vamos la forma de onda de carga y descarga del condensador, la vamos acortando entre estos dos puntos que tenemos aquí, es decir, cada vez entramos en su zona más perpendicular, pero vemos que lo que es a la salida del integrador tenemos la señal integrada y linealizada, tanto en la bajada como en la subida. Visto esto, lo que tenemos que hacer es, como en todas las prácticas, montar el circuito, hacer las variaciones, tomar las medidas que se crean oportunas, y todo ello subirlo en un fichero compactado a la página web.